La invitación al programa de intercambio de conocimiento interestelar fue tanto un honor como un misterio durante siglos. La Tierra había sido vista como un actor menor en el escenario galáctico, un mundo en desarrollo que otras especies observaban con un interés moderado pero con pocas expectativas. El Consejo Galáctico, un organismo que comprendía las civilizaciones más avanzadas, había dictado durante mucho tiempo los términos de la interacción interplanetaria y su opinión sobre la Tierra era clara. La humanidad era joven, impulsiva y no había sido probada, pero esta vez se invitó a la Tierra a participar, uniendo especies con una historia que se remontaba a milenios. Muchos en la Tierra sospechaban que había un motivo ulterior para la invitación. Sin embargo, las Naciones Unidas y los científicos líderes aceptaron la oportunidad con fervor. Las posibilidades eran demasiado significativas para ignorarlas cuando llegó el conjunto de datos, entregados en un elegante contenedor negro con intrincados símbolos alienígenas. La anticipación alcanzó un punto álgido. Científicos e ingenieros se reunieron en Ginebra para presenciar su presentación. Cuando el dispositivo se activó, un holograma brillante llenó las corrientes de aire de ecuaciones complejas que bailaban junto a modelos vívidos de campos de energía que parecían vivos, cambiando y ondulando con la elegancia alienígena en el centro del conjunto de datos. Era un concepto que inmediatamente captó la atención de la humanidad. La manipulación de la energía del punto cero era una idea que los físicos cuánticos de la Tierra habían teorizado durante mucho tiempo, pero que consideraban imposible de aprovechar. El Consejo Galáctico, como resultó, estuvo de acuerdo en que el conjunto de datos incluía intentos alienígenas de desbloquear la energía. Cada fracaso Documented do meticulosamente. El Consejo había pasado siglos estudiando este fenómeno solo para abandonarlo como una meta inalcanzable. Creían que la humanidad no lo haría mejor, pero para los humanos el desafío era irresistible. La física terrestre líder, la DRA. Eleanor Trent revisó las ecuaciones con creciente fascinación. Se han acercado a esto con una lógica tan rígida, comentó. A sus colegas, su voz estaba cargada de admiración y crítica. Han estado siguiendo el camino recto cuando la solución podría requerir mirar todo el sistema como un bucle. Sus palabras encendieron una chispa de curiosidad entre los científicos reunidos y pronto las mentes más brillantes de la Tierra se reunieron para abordar el rompecabezas. El equipo fue un testimonio de la diversidad humana. Físicos, matemáticos, ingenieros e incluso filósofos de todos los rincones del planeta unieron sus fuerzas. Establecieron su sede en una amplia instalación en Ginebra equipada con conjuntos de computación cuántica avanzada, traductores asistidos por IA para idiomas alienígenas y proyectores holográficos capaces de representar los conjuntos de datos con complejidades y detalles asombrosos. Desde el principio quedó claro que el desafío era mucho mayor de lo anticipado. Las ecuaciones alienígenas desafiaban la lógica convencional, mezclando principios matemáticos con representaciones abstractas casi artísticas que parecían evolucionar a medida que se las estudiaba. Es como intentar resolver un rompecabezas en el que las piezas cambian de forma cada vez que las tocas. Se quejó el Dr. Ravid Smook, un teórico cuántico. Sin embargo, a pesar de la frustración, el equipo siguió adelante. No vieron solo un problema que resolver, sino una oportunidad de demostrar el valor de la humanidad en el escenario galáctico. La primera revelación significativa no vino de un científico establecido, sino de María Velázquez, una joven postdoctoral que trabajaba hasta altas horas de la noche. Notó algo inusual en las ecuaciones alienígenas. Respondían a cómo se las abordaba. No son fórmulas estáticas. Ella les explicó a sus superiores a la mañana siguiente. Su voz temblaba de emoción. Son dinámicas. Las variables cambian dependiendo de la secuencia de cálculos, como un sistema vivo, reaccionando a estímulos u observaciones. Reformularon todo el enfoque en lugar de tratar las ecuaciones como problemas fijos. El equipo comenzó a explorarlas como modelos interactivos que combinaban las teorías cuánticas emergentes de la Tierra con las matemáticas extraterrestres. A medida que continuaba el progreso, los observadores alienígenas estacionados en la instalación se volvieron cada vez más escépticos. Entre ellos estaba Beor, un alto representante anfibio de los Elan, una raza reconocida por su superioridad intelectual sobre Beor. Los esfuerzos humanos eran ridículos,
estás perdiendo el tiempo, se burló durante una de las reuniones informativas del equipo. El Sultán dedicó siglos a este problema y no encontró nada. ¿Crees que tu especie con sus tradiciones científicas apenas formadas puede tener éxito donde nosotros no lo hicimos? El Dr. Trent, imperturbable por su desdén, simplemente respondió, no estamos tratando de demostrar que no se puede hacer, estamos tratando de ver si ¿puede esta actitud desconcertar a los extraterrestres? Mientras que otras civilizaciones se adhirieron estrictamente a la lógica y establecieron métodos, los humanos combinaron el rigor analítico con la creatividad, la intuición e incluso lo que los extraterrestres vieron como caos. Los filósofos debatieron las implicaciones metafísicas junto con los físicos, mientras que se trajo a los artistas para visualizar conceptos abstractos. Para los extraterrestres parecía una locura. Para los humanos era una innovación, pero el progreso era lento y frustrant. Cuando se montó la campaña, se hizo evidente que el conjunto de datos contenía lagunas deliberadas, piezas clave de información habían sido omitidas por el Consejo Galáctico. Fue un desafío sutil diseñado para probar la capacidad de la humanidad de pensar más allá de los datos proporcionados. Algunos miembros del equipo comenzaron a perder la esperanza, pero otros vieron las lagunas como oportunidades. Un avance se produjo cuando un lingüista que estudiaba los símbolos alienígenas sugirió que las ecuaciones no solo reflejaban verdades matemáticas, sino también sesgos culturales, formas de pensar específicas de las civilizaciones alienígenas que las habían creado. Esta revelación permitió al equipo reinterpretar los datos a través de una lente humana y descubrir patrones que los alienígenas habían pasado por alto. Otro avance se produjo a partir de una música de origen inesperada. Durante una sesión de lluvia de ideas, un compositor trajo para ayudar con la visualización de datos y notó que los campos de energía representados en los hologramas resonaban en patrones similares a los patrones musicales armónicos. Esta observación condujo al desarrollo de un nuevo marco que combinaba principios de la teoría del caos con la resonancia armónica. La solución era poco ortodoxa incluso para los estándares humanos, pero funcionó lentamente. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en su lugar a medida que pasaban los meses. El progreso del equipo se volvió innegable. Desarrollaron un prototipo de dispositivo capaz de estabilizar la energía del punto Z por una fracción de segundo, algo que ninguna civilización alienígena había logrado. El avance envió ondas de choque a través de la instalación. Los observadores alienígenas que alguna vez fueron desdeñosos ahora estaban Visiblement. Inquietos Valor confrontó al Dr. Trent. Directamente. ¿Cómo es esto posible? Exigió. Su voz era una mezcla de ira e incredulidad. Ninguna especie ha llegado tan lejos. El Dr. Trent lo miró a los ojos con tranquila determinación. Porque no tenemos miedo de fallar. La humanidad había logrado lo impensable. Estaban parados al borde de un descubrimiento que podría cambiar la forma de la galaxia, probando no solo su ingenio sino su lugar entre las estrellas. Pero con él éxito vinieron nuevos desafíos, las consecuencias de ejercer tal poder y las reacciones del Consejo Galáctico se abrieron. Gran ensombreciendo el triunfo de la humanidad. Las instalaciones de investigación de Ginebra estaban llenas de actividad. Después de meses de trabajo, el equipo humano se había acercado más a lo imposible de lo que nadie se atrevió a imaginar. El prototipo para estabilizar la energía del punto cero, un momento fugaz donde se podía aprovechar el poder cuántico sin explotar, se había logrado, pero el avance era frágil, inconsistente e incomprendido incluso por aquellos que lo crearon. Los humanos sabían que estaban en la cúspide de algo extraordinario, pero su éxito solo planteó más preguntas. ¿Cómo se podía controlar una energía tan volátil? ¿Cuáles eran sus verdaderos límites? Y lo más importante, ¿qué consecuencias esperaba a aquellos que se atrevieron a manejarlo? El progreso del equipo no había pasado desapercibido. La noticia del avance humano se extendió rápidamente a través del Consejo Galáctico, causando revuelo entre las facciones alienígenas que alguna vez habían desestimado a la Tierra como intrascendente. Algunos vieron el éxito humano con todo respeto, mientras que otros lo vieron como una amenaza. El Consejo convocó varias reuniones de emergencia para discutir las implicaciones, pero no se llegó a ningún consenso. La situación no tenía precedentes, ninguna especie había avanzado tan rápido en un campo considerado
Imposible por las mentes más grandes de la galaxia. En la Tierra, el equipo de investigación enfrentó una presión creciente de todos los lados. Los líderes políticos exigieron actualizaciones ansiosos por capitalizar el descubrimiento para el prestigio global. Los observadores alienígenas se volvieron más intrusivos. Su escepticismo dio paso a una mezcla de miedo y celos por el representante Saran, que había estado estacionado en la instalación desde el inicio del proyecto. Se convirtió en un crítico vocal. Su desdén inicial se había convertido en hostilidad abierta. Estás manipulando fuerzas, no entiendes, advirtió durante una tensa reunión con el Dr. Elanar Trent y el liderazgo del proyecto. ¿Crees que el Consejo abandonó esta búsqueda de investigación por incompetencia? No, la abandonaron porque el costo del fracaso es la aniquilación. El Dr. Trent, aunque exhausto por semanas de noche sin dormir, se negó a dejarse intimidar con el debido respeto. Veor, el único fracaso que veo es la negación a intentarlo. Ella respondió con firmeza. Sus palabras tenían peso, pero no podían disipar la inquietud que estaba comenzando a arrasar en los corazones de los miembros del equipo. Los riesgos eran innegables. La energía que buscaban controlar podría destruir la instalación o, peor aún, desestabilizar la Tierra misma si se manejaba mal. Para mitigar los riesgos, el equipo implementó estrictos protocolos de seguridad. El prototipo se trasladó a una cámara subterránea fuertemente reforzada, rodeada de capas de protección diseñadas para contener cualquier posible sobretensión de energía. Solo un puñado de personas tenía permitido el acceso a la cámara y cada experimento era monitoreado por una red de sistemas de IA programados para apagar el dispositivo a la primera señal de inestabilidad. A pesar de estas precauciones, la tensión era palpable. Cada experimento se sentía como un juego de azar. Y las apuestas eran más altas que nunca. El punto de inflexión llegó una fatídica noche. María Velázquez, la joven posgraduada que había identificado por primera vez la naturaleza dinámica de las ecuaciones alienígenas, estaba realizando simulaciones hasta bien entrada la noche. El laboratorio estaba casi vacío, salvo por un equipo mínimo de ingenieros y técnicos. Mientras María estudiaba los últimos resultados de las pruebas, notó algo extraño. El campo de energía producido por el prototipo no solo se estaba estabilizando, sino que se estaba autorregulando por primera vez. La energía parecía estar adaptándose a su entorno y manteniendo el equilibrio sin intervención externa. Era como si el sistema hubiera aprendido a equilibrarse. El corazón de María se aceleró mientras verificaba sus cálculos. ¿Podría ser esta la clave que habían estado buscando? Llamó al Dr. Trent y al resto del equipo central al laboratorio. Su fatiga se evaporó mientras revisaban los datos. Si esto es real. La DRA. Trent dijo que su voz era apenas un susurro. Entonces no solo estamos estabilizando la energía del punto cero, sino que estamos creando un sistema que puede aprovecharla de manera autónoma. Las implicaciones eran asombrosas. Un sistema de energía autorregulado eliminaría la necesidad de una supervisión constante, lo que lo haría viable para un uso generalizado. El equipo trabajó durante toda la noche y realizó pruebas adicionales para confirmar a partir de sus hallazgos. Al amanecer, no había duda de que la humanidad había logrado lo que la galaxia consideraba imposible. El rompedor fue celebrado con un optimismo cauteloso, pero debajo de la superficie surgió una nueva pregunta: ¿cómo habían tenido éxito donde otros habían fracasado? La respuesta, como resultó, no estaba en la tecnología superior, sino en un enfoque exclusivamente humano para la resolución de problemas, a diferencia de los Saran y otras especies avanzadas que dependían de metodologías rígidas y jerarquías estrictas. La humanidad prosperó gracias a la adaptabilidad, creatividad y colaboración interdisciplinaria. El éxito del proyecto fue tanto un producto de la filosofía como de la ciencia. Esta filosofía fue personificada por un colaborador improbable. Un músico llamado Daniel Cho. Daniel había sido incorporado al proyecto para ayudar con la visualización de datos utilizando sonido y luz para modelar las ecuaciones alienígenas de maneras que los métodos tradicionales no podían. Durante una de sus sesiones, notó que los campos de energía generados por él prototipo resonaban en patrones similares a los armónicos musicales. Intrigado, propuso un experimento para sincronizar el campo de energía con frecuencias específicas. Su idea fue recibida con escepticismo. Después de todo, ¿qué podría aportar la música a un campo tan complejo como la física cuántica? Pero el Dr. Trent aprobó la prueba creyendo que valía la pena explorar ideas no convencionales. Para asombro de todos, el experimento funcionó aplicando frecuencias armónicas. El equipo fue capaz de estabilizar el campo energético con una precisión sin precedentes. El descubrimiento de Daniel se convirtió en una piedra angular del proyecto,
demostrando que la interacción entre la ciencia y el arte podía producir conocimientos que ninguna disciplina podía lograr por sí sola. Para los observadores alienígenas, esto fue una revelación. Beor, en particular, tuvo dificultades para comprender el enfoque humano. Tratas a la ciencia como si fuera un juego. Lo comentaste durante una conversación privada con el Dr. Trent. No tienes en cuenta la estructura y el protocolo. Es caótico. Tal vez el Dr. Trent respondió con una leve sonrisa, pero el caos tiene una forma de crear orden, ¿no es así? Cuando las noticias del avance de la humanidad llegaron a la galaxia, las reacciones fueron variadas. Algunas civilizaciones, en particular las que habían sido marginadas durante mucho tiempo por el Consejo, vieron el descubrimiento como un faro de esperanza. Vieron en la humanidad un espíritu afín de especies. Sin miedo a desafiar el status quo y redefinir lo que era posible, otros vieron el éxito de la humanidad como una amenaza. Las facciones más poderosas del Consejo, incluidos los Aran, se reunieron en secreto para discutir las implicaciones. El debate fue feroz. Si los humanos controlan la energía del punto Z, podrían alterar el equilibrio de poder. Un delegado argumentó que su especie es demasiado joven, demasiado impredecible para ejercer tal influencia de manera responsable. Otros respondieron que la voluntad de la humanidad de compartir sus descubrimientos, algo que ya habían demostrado al publicar sus hallazgos abiertamente, los convertía en un aliado potencial en lugar de un adversario. Al final, no se llegó a un consenso y la postura oficial del Consejo siguió siendo de observación cautelosa. En la Tierra, el equipo humano enfrentó sus propios desafíos. El avance había tenido un costo. Meses de trabajo incansable habían hecho mella en la salud de los investigadores. ¿Y la moral? Las tensiones dentro del equipo comenzaron a aumentar. A medida que aumentaba la presión, algunos cuestionaron si debían seguir empujando los límites del prototipo por temor a que un solo paso en falso pudiera tener consecuencias. Catástrofes. La DRA. Trent también sintió el peso de la responsabilidad, aunque permaneció compuesta por fuera, a menudo se encontraba acostada. Despierta por la noche atormentada por visiones de lo que podría pasar si el proyecto salía mal, pero también sabía que no podían dar marcha atrás. La humanidad había llegado demasiado lejos y los beneficios potenciales de la energía del punto cero eran demasiado grandes para abandonar al equipo que se preparaba para su experimento más ambicioso hasta el momento, una demostración a gran escala de las capacidades del prototipo. El éxito consolidaría el lugar de la humanidad como líder en la innovación galáctica, pero el fracaso podría traer un desastre. Cuando comenzó la cuenta regresiva, el mundo contuvo la respiración y el destino del proyecto y tal vez la Tierra misma pendían de un hilo. Llegó el día del experimento a gran escala y el mundo contuvo la respiración. La noticia del avance de la humanidad se había difundido mucho más allá de las instalaciones de Ginebra. Las transmisiones en vivo desde la sala de control se transmitían a la población global de la Tierra y a través de los canales del Consejo Galáctico, a las civilizaciones a través de las estrellas. Lo que alguna vez fue un oscuro proyecto de investigación de la Tierra se había convertido en un espectáculo observado por miles de millones de gobiernos, científicos y observadores extraterrestres. Y los ciudadanos comunes sintonizaron su anticipación atenuada por el miedo a lo desconocido. Por primera vez, la humanidad intentaría aprovechar la energía del punto cero en una escala capaz de alimentar a un continente entero o destruirlo. El equipo de investigación se reunió en la cámara subterránea reforzada donde se alojaba el prototipo. La habitación se llenó. Con un laberinto de maquinaria y monitores brillantes zumbaban con sinergia nerviosa. La DRA. Eleanor Trent estaba en el centro de todo, su mirada fija en el prototipo, el dispositivo, una elegante construcción negra adornada con patrones fractales relucientes que pulsaban débilmente con energía a su lado. María Velázquez monitoreaba las lecturas mientras Daniel Cho ajustaba las calibraciones armónicas. Cada miembro del equipo estaba en su puesto. Cada acción coordinada hasta el segundo en que estamos listos. María dijo que su voz siempre firme, pero sus manos temblando. Levemente el sistema de monitoreo de IA confirmó la estabilidad del dispositivo. Y la cuenta regresiva comenzó cuando el cronómetro marcó el tiempo. La habitación quedó en silencio exactamente en cero. El prototipo se activó una oleada de energía que se extendió por la cámara y por un momento todo pareció congelarse. Entonces
Un campo luminoso estalló alrededor del dispositivo, llenando la habitación con una deslumbrante exhibición de luz y color. El campo se expandió, se estabilizó y luego se mantuvo firme. Una esfera perfecta de energía de punto cero, contenida. Los monitores mostraron lecturas que excedieron incluso las proyecciones más optimistas del equipo. La salida de energía no solo era estable sino mucho más eficiente de lo anticipado. La doctora Trent dejó escapar un suspiro. No se había dado cuenta de que estaba sosteniéndolo. Está funcionando, susurró. Los aplausos estallaron en la sala de control, pero la celebración duró poco y las alarmas sonaron cuando se detectó un pico inesperado en la salida de los campos de energía. Se desestabilizaba el campo. Gritó una tecnificación. La esfera luminosa comenzó a parpadear. Sus bordes se Creation. María tecleó frenéticamente órdenes en su consola, intentando restablecer el equilibrio, pero la energía se estaba saliendo de control. Daniel ajustó las frecuencias armónicas, intentando igualar las oscilaciones caóticas del campo. Por un momento aterrador, pareció que el prototipo Valeria. Catastróficamente. Entonces, tan repentinamente como había desestabilizado el campo, volvió al equilibrio. Los ajustes armónicos de Daniel habían funcionado, creando un bucle autorregulador dentro del sistema de energía. La alarma se detuvo y la habitación cayó en un silencio inquietante. En los monitores, la salida de los campos mostró una estabilidad perfecta una vez más. El experimento fue un éxito. El prototipo no solo había aprovechado 0 puntos de energía, sino que demostró la capacidad de adaptarse a las fluctuaciones de forma autónoma. La humanidad había logrado lo imposible. El mundo estalló en celebración. La noticia de la prueba exitosa se extendió como un reguero de pólvora y los líderes de la Tierra aclamaron el avance como el amanecer de una nueva era. Las implicaciones fueron asombrosas. La energía de punto cero podría revolucionar todos los aspectos de la vida, desde dar energía a las ciudades hasta permitir viajes espaciales profundos para la humanidad. El logro no fue solo un hito científico, sino una declaración de su lugar entre las estrellas. Sin embargo, no todos recibieron con agrado las noticias sobre los mundos distantes. Las facciones alienígenas que habían controlado durante mucho tiempo los mercados energéticos de la galaxia vieron el éxito de la humanidad con creciente inquietud. La energía de punto cero representó no solo un salto tecnológico, sino un cambio sísmico en el equilibrio de poder. El Consejo Galáctico, ya fracturado por divisiones internas, enfrentó una crisis. ¿Cómo podrían responder a una especie que había trastocado milenios de consenso científico en cuestión de meses? El Consejo convocó una sesión de emergencia para discutir las ramificaciones. Algunas facciones argumentaron que el descubrimiento de la humanidad debería compartirse en toda la galaxia, mientras que otras exigieron controles estrictos para evitar que la Tierra se volviera demasiado poderosa. Beor, el representante de Saran, pronunció un discurso vehemente condenando la imprudencia de la humanidad. Juegan con fuerzas que no comprenden. Declaró que su éxito es una casualidad nacida del caos y traerá la ruina a todos, pero no a todos. Vos alienígena. Los representantes de civilizaciones marginadas, excluidas durante mucho tiempo de los círculos internos del Consejo, hablaron a favor de la humanidad. El enfoque abierto de la Tierra para compartir el conocimiento representaba la esperanza de un orden galáctico más equitativo. Durante demasiado tiempo hemos permitido que el Consejo dicte los límites del progreso, dijo un delegado. Los humanos nos han demostrado que esos límites no son fijos. En la Tierra, el equipo de investigación enfrentó sus propios desafíos. El éxito del experimento había traído fama y escrutinio en igual medida. La DRA. Trent se encontró en el centro de un frenesí mediático global. Cada palabra que ella decía era diseccionada por políticos y expertos. Llegaron ofertas de corporaciones y gobiernos ansiosos por comercializar la tecnología, pero para la doctora Trent y su equipo, el enfoque permaneció en definir el prototipo y comprender todas las implicaciones de su descubrimiento. A pesar de sus triunfos, el equipo sabía que la energía del punto cero seguía siendo una fuerza volátil y poco comprendida. Durante una reunión nocturna, María
Expresó una preocupación que había estado pesando en la mente de todos. ¿Qué sucede si esta tecnología cae en las manos equivocadas? Preguntó. Hemos creado algo increíble, pero también es peligroso. El doctor Trent asintió. Por eso debemos mantenernos a la vanguardia. Si no lo hacemos, alguien más lo hará. Sus palabras se convirtieron en el principio rector del equipo. Trabajaron incansablemente para desarrollar salvaguardas y garantizar que la tecnología no pudiera ser utilizada como arma. También comenzaron a compartir sus hallazgos con científicos de confianza en toda la galaxia con la esperanza de fomentar la colaboración y prevenir la monopolización. A medida que la influencia de la humanidad crecía, también lo hacían sus alianzas. Civilizaciones que alguna vez habían rechazado a la Tierra ahora buscaban asociarse ansiosas por beneficiarse de la nueva fuente de energía. El Consejo Galáctico enfrentaba una presión creciente, obligados a adaptarse en un movimiento sin precedentes. A la Tierra se le ofreció un asiento permanente en el Consejo, una decisión que provocó tanto celebración como controversia. Beor y otras facciones conservadoras se opusieron a la medida advirtiendo que el ascenso de la humanidad desestabilizaría la galaxia, pero los miembros más jóvenes del Consejo lo vieron como una oportunidad para la renovación. La humanidad representa el cambio. Un delegado Argumentó que nos recuerdan que el progreso no proviene del miedo sino de la curiosidad. La ascensión de la Tierra al Consejo marcó el comienzo de una nueva era. El equilibrio de poder cambió a medida que el enfoque colaborativo de la humanidad inspiró a otras civilizaciones a desafiar las antiguas Jerarquías. Por primera vez, la galaxia comenzó a adoptar un modelo de gobierno más inclusivo y dinámico. Años más tarde, cuando la doctora Trent reflexionó sobre el viaje que había traído a la humanidad a este punto, se dio cuenta de que la lección más grande del proyecto de energía del punto Z no fue sobre ciencia, sino sobre resiliencia. El éxito de la humanidad no había provenido de una tecnología superior, sino de una voluntad de aceptar la incertidumbre y pensar de manera diferente en los momentos finales de su carrera. La doctora Trent se paró frente al Consejo Galáctico presentando el último logro de la humanidad, un generador de energía de punto cero completamente funcional capaz de alimentar a un planeta entero de manera indefinida. La cámara estalló en aplausos e incluso Beor, ahora jubilada, ofreció un gesto de respeto a regañadientes mientras miraba a los delegados reunidos. La doctora Trent sintió un profundo sentido de esperanza. La humanidad no solo había encontrado su lugar entre las estrellas, sino que había demostrado a la galaxia que el progreso era posible porque toda la revolución que habían iniciado no se trataba solo de energía, se trataba del poder de la colaboración, la creatividad y el indomable espíritu humano.